Sean todos bienvenidos. Hoy hablaremos de una de las películas más influyentes del cine de terror y ciencia ficción, The Thing, dirigida por John Carpenter y estrenada en 1982. Más allá de sus efectos prácticos y su atmósfera claustrofóbica, esta película nos invita a reflexionar sobre cómo lo desconocido y lo transgresor puede llegar a afectar la percepción de la identidad humana. Carpenter construye por medio de su narrativa un terror que no encaja en nuestras categorías naturales, desafiando constantemente nuestra percepción de la realidad. A través de esta película, evaluaremos un terror colectivo y presente en nuestros días, el cómo la desconfianza permite que el miedo opere como un catalizador de ruptura de la cohesión social. The Thing es una adaptación de la novela corta Who Was That? De John Will Campbell Jr., que ya había sido llevada al cine en 1951 bajo el título The Thing from Other World. Sin embargo, Carpenter retomó la esencia del relato original, aceptando la amenaza de un ser alienígena que es capaz de imitar cualquier organismo vivo. El entorno antártico fue creado en Columbia Británica, Canadá, donde las condiciones extremas aportaron un realismo que identificó la sensación de aislamiento. Este ambiente refleja la idea de una naturaleza hostil y desconocida que, según estudios del género, potencia el terror al destabilizar la seguridad de los personajes. La película cuenta con grandes efectos especiales, con el uso de animatrónicos y maquillaje prostético, todos diseñados por Rob Bottin. En cuanto a la música, fue compuesta por Ennio Morricone, con un estilo minimalista, pero que complementa la tensión que crea Carpenter en cada escena. Una de las características principales de la película es su género de terror y ciencia ficción, acompañado con el terror colectivo que se vive a lo desconocido. Ahora bien, debemos tomar en cuenta que nuestras emociones se disipan cuando nos enteramos de que es un cuento, pero nuestras emociones no parecen desaparecer ante las ficciones oficiales, aun si estamos conscientes de que solo son personajes y hechos inventados. Esto es a causa de que creemos que los personajes de ficción existen. Esta podría denominarse como la teoría de la ficción de una ilusión, como la menciona Noel Coward en su libro Filosofía del terror o Paradojas del corazón. El hecho de que la criatura tome distintas formas es una alegoría al miedo colectivo. El miedo a enfrentarse a lo desconocido, a lo que puede tomar cualquier forma y atacar de manera inesperada. Durante el filme, el protagonista enfrenta esta incertidumbre al luchar contra un ente que está a 2 pasos delante de él. Por lo tanto, dentro de un entorno donde el monstruo no puede ser identificado fácilmente, el miedo se transforma en desconfianza y erosiona en las relaciones humanas ya establecidas entre los personajes. Incluso podemos observarlo dentro de la escena Prueba de Sangre, al imponer un método para identificar al otro. Los personajes están llenos de incertidumbre, el aislamiento y el hecho de que están solos y lejos de la sociedad termina por fracturar al grupo. Aquí, el terror no solo proviene de la criatura, sino de la posibilidad de que cualquiera pueda ser el enemigo. Cualquiera puede llegar a ser el impostor. Incluso llegan a cuestionarse su propia identidad, a ser el mismo monstruo sin ellos mismos saberlo. También hay que contemplar el contexto histórico, ya que fue estrenada en plena Guerra Fría. The Thing refleja un periodo en que la desconfianza hacia el otro estaba profundamente arraigada en la psique colectiva. Esta dinámica social se traduce en la base antártica, donde cada personaje representa una nación desconfiando de sus aliados, al igual que en el orden geopolítico de la época. El segundo tema fundamental en The Thing es la deshumanización. La criatura alienígena, al imitar
a la perfección a sus víctimas, desdibuja la frontera entre lo humano y lo monstruo. Este fenómeno genera una crisis existencial en los personajes. Esto con base a la idea de una suspensión voluntaria de la incredulidad, es decir, el resultado que el espectador decide tomar a los acontecimientos y agentes de la ficción como reales. Dicha incredulidad implica que debemos controlar directamente lo que creemos, en donde la idea misma parece creíble. Un ejemplo destacable es Bray, quien al comprender la amenaza intenta destruir los medios de comunicación y aislar la base. Su transformación posterior es una extensión del alienígena. Simboliza cómo el miedo extremo y el aislamiento pueden despojar a una persona de su humanidad. La criatura es una representación física de lo que Noel Carroll describe como la transgresión de categorías. No es un animal, ni un humano, ni vivo, ni muerto. Y esta ambigüedad activa un terror profundo en los espectadores. En este sentido, Carpenter no solo demuestra un monstruo externo, sino que también nos confronta con la posibilidad de convertirnos en aquello que tememos. Debemos reflexionar en lo que Carpenter sugiere, que el verdadero enemigo no es solo un monstruo alienígena, sino la capacidad humana de desconfiar y volverse contra sí misma en momentos de crisis. Este mensaje resuena con los miedos contemporáneos al colapso social y moral. En conclusión, The Thing sigue siendo una película relevante tanto por su enfoque en los efectos prácticos como por su análisis profundo de la naturaleza humana. Nos recuerda que, en situaciones extremas, tales como el aislamiento y el miedo al otro, pueden llevarnos a perder nuestra propia humanidad. Carpenter no solo crea un filme de terror, sino que también presenta una crítica social sobre cómo las sociedades pueden fragmentarse bajo una presión, un tema que sigue siendo pertinente hoy en día. A pesar de su decepción inicial negativa, The Thing ha sido devaluada y es ahora considerada un clásico de culto que ha influido en generaciones de cineastas y creadores. Sin más que decir, agradecemos mucho su tiempo y su interés en nuestro análisis. Algunas de las fuentes consultadas para este análisis incluyen la novela original de John Will Campbell Jr., estudios sobre la filmografía de Carpenter y artículos académicos que exploran la influencia de la Guerra Fría en el cine de terror. Al igual que el libro de Noel Carroll con su libro Filosofía del Terror o Paradojas del Corazón. Sin más que decir, ¡bonito día!